Hola, ¿qué tal? Bienvenido al curso de Kubernetes. Mi nombre es Elmer Real, gracias por acompañarme y este video será una introducción a Kubernetes. ¿Qué es lo que veremos en este video? Primero hablaremos sobre algunos temas para estar en contexto, luego definiremos qué es Kubernetes, veremos la arquitectura de un clúster de Kubernetes, veremos también algunos casos de éxito y por último daré mi opinión personal de por qué considero que es importante conocer Kubernetes. Para estar en contexto, primero veamos este ejemplo. Necesitamos desplegar dos aplicaciones con diferentes características. La primera aplicación funciona con el sistema operativo Linux Mint, necesita de librería Python 2. La aplicación 2 funciona con Ubuntu 16 y necesita de librería Python 3. Hay diferentes formas de poder desplegar ambas aplicaciones. Una de ellas es el despliegue tradicional, donde todo se configura sobre una máquina física. En este caso en particular tenemos dos inconvenientes o dos conflictos. Número uno, el sistema operativo. Ambas aplicaciones no funcionan con el mismo sistema operativo, razón por la cual desplegarlo en una sola máquina es completamente imposible. Además, existe otro inconveniente. Ambas aplicaciones utilizan la librería Python, pero no en la misma versión. Eso genera otro conflicto. La mejor solución sería desplegar cada aplicación en una máquina distinta, lo cual podría repercutir en subutilización de recursos computacionales. No es un hecho, pero sí existe una posibilidad de que eso suceda. En cada máquina se instala y se configura cada uno de los requisitos necesarios por cada aplicación. Otra de las formas de poder desplegar una aplicación es utilizando máquinas virtuales. Las máquinas virtuales son entornos completamente aislados entre sí, de manera que evita los conflictos de versiones de librerías o diferentes tipos de sistemas operativos. La forma en que funciona una máquina virtual es que simula todos los componentes físicos de la computadora por cada máquina virtual y le delega a un programa conocido como hipervisor el monitoreo de las interacciones con esos componentes simulados para poder realizarlos sobre los componentes físicos de la computadora. Algunos de los problemas presentes con este tipo de despliegue es que, primero, el hipervisor sigue siendo un programa el cual consume recursos computacionales, lo cual puede afectar el rendimiento de las máquinas virtuales. Segundo, se puede dar la duplicación de sistemas operativos. Supongamos que tanto la máquina virtual o las máquinas virtuales como el sistema operativo anfitrión utilizan, por un decir, Ubuntu 18. El sistema operativo sería replicado 3 veces, por lo que se estaría consumiendo más recursos de lo necesario. Ahora veamos este ejemplo. Tenemos como sistema operativo anfitrión Ubuntu 18 y dos máquinas virtuales con Linux Mint y Ubuntu 16. Pareciera de que no hay duplicidad o no se replica el sistema operativo, pero lo que sí se replica es el kernel. El kernel Linux es el mismo para todas las diferentes distribuciones Linux, lo cual también coincide en el consumo de recursos de una manera no óptima. Dejando a un lado los inconvenientes de las máquinas virtuales también ofrecen ciertas ventajas. Una de ellas es la minimización de costos para una empresa debido a que se pueden reutilizar recursos computacionales y poder desplegar varias aplicaciones sobre una misma máquina. Por otro lado, un conjunto de máquinas virtuales conforman un clúster de máquinas virtuales y se pueden agregar, editar, eliminar y actualizar máquinas virtuales de una manera fácil y sencilla. También las máquinas virtuales se pueden considerar como entornos descartables. Si una máquina virtual falla, se puede eliminar y levantar una nueva con los mismos recursos y con las mismas aplicaciones que la anterior. Otra manera para poder desplegar aplicaciones es utilizando contenedores. Los contenedores son entornos aislados entre sí, de manera que cada contenedor tiene su propio directorio de archivos, su propio conjunto de binarios y librerías y su propia aplicación. Sin embargo, todos los procesos y servicios de un contenedor corren directamente sobre
el kernel Linux del anfitrión, es decir, los contenedores funcionan con una virtualización a nivel de sistema operativo. Esto es posible gracias a ciertas características del kernel Linux que permite correr diferentes procesos y servicios de manera que no interfieran con los procesos y servicios tanto de otro contenedor como del sistema operativo anfitrión. Los contenedores parecieran ser la solución perfecta, sin embargo tienen ciertos inconvenientes. Uno de ellos, y el más preocupante, es en cuestión a seguridad. Los contenedores, al correr directamente sobre el kernel Linux anfitrión, alguna persona malintencionada puede explotar alguna vulnerabilidad que exista en este kernel y puede tomar control de la máquina donde se están ejecutando los contenedores. Existen herramientas que permiten limitar el alcance que pueda tener un contenedor de manera así de que si alguna persona explota alguna vulnerabilidad, se le puede limitar el control que tenga sobre la máquina anfitriona. Las ventajas de los contenedores, como los vimos en Docker, son los mismos. Portabilidad, se pueden ejecutar en cualquier máquina. El tiempo, se pueden automatizar utilizando scripts. El costo, debido a que elimina la duplicación de kernel, se pueden utilizar de mejor manera los recursos computacionales. Y es ligero, es decir, un contenedor solamente va a utilizar los recursos que necesita, no necesita apartar cierta cantidad de recursos. Sí lo permite, pero no es necesario por defecto. En la actualidad, cada vez son más las empresas y grupos de trabajo que adoptan la cultura DevOps. DevOps se puede definir como un conjunto de prácticas que buscan acortar el ciclo de vida de desarrollo de un software, integrando o combinando procesos de desarrollo con procesos operacionales, de manera que en menor tiempo se puedan integrar, entregar y desplegar nuevas versiones de una aplicación. Para que esto sea posible, se evita la interacción humana, por lo cual se utilizan herramientas de automatización. Entre estas herramientas de automatización puede entrar Docker y Kubernetes. La forma tradicional de poder desarrollar un sistema es utilizando un patrón de diseño monolítico. En este patrón de diseño monolítico se ve el sistema como un todo, es decir, de que cada uno de los componentes tiene una dependencia directa entre sí. En el mismo sistema tenemos la interfaz de usuario, la lógica del negocio y la capa de acceso a los datos. El patrón de diseño monolítico funciona a la perfección para ciclos de vida de desarrollos largos, porque se puede planificar en diferentes momentos del tiempo la integración, la entrega o el despliegue de las nuevas versiones de cada componente en diferentes momentos del tiempo. Si se desea adoptar una cultura como DevOps, que se basa en la integración continua, en la entrega continua y en el desarrollo continuo, el patrón de diseño monolítico no funciona, debido a que pueden existir ciertos cuellos de botella a la hora de intentar entregar, integrar o desplegar una nueva versión de la aplicación por esa dependencia directa que se tiene. En orden de poder adoptar la cultura DevOps y poder entregar sistemas de calidad en menor tiempo, cada vez son más los sistemas que adoptan un patrón de diseño basado en microservicios. De esta manera se abstrae la lógica del negocio y cada componente se divide en unidades individuales, denominadas microservicios, de manera que estos se puedan comunicar entre sí, pero no exista la dependencia que antes existía en el patrón de diseño monolítico. Es aquí donde entran en juego herramientas tales como los contenedores, porque fácilmente cada microservicio puede ser representado como un contenedor. En ambientes de producción el número de contenedores crece exponencialmente, por lo que manejarlos manualmente es muy difícil y es totalmente impráctico, razón por la cual se hace uso de herramientas para orquestar estos contenedores. Una de ellas es Kubernetes, también está Docker Swarm, Apache Mesos, entre otros. En un sistema basado en microservicios se puede llegar a tener un alto número de microservicios. Esto representaría un alto número de contenedores, por lo que definirlos y manejarlos manualmente utilizando comandos Docker o utilizando archivos Docker Compose sería totalmente impráctico. Debido a que en estos tipos de sistemas hay otros términos que se necesitan manejar, tales como es alta disponibilidad, que si un contenedor se cae pueda generarse uno nuevo o pueda levantar otro en el menor tiempo posible, de manera que el sistema esté siempre disponible. Otro de los temas también sería el escalamiento. Si existe algún pico
de tráfico en alguno de los microservicios, el sistema sea capaz de poder levantar otros contenedores para poder apoyar a cumplir ese tráfico, y una vez ese tráfico baje, también el número de contenedores baje de manera que pueda optimizar el uso de recursos o los costos para la empresa. Es aquí donde entra en juego Kubernetes. Kubernetes se puede definir como un sistema para la orquestación de contenedores que permite la automatización tanto de despliegue como el escalamiento y el manejo de altos números de contenedores simultáneamente. Algunas de las características de Kubernetes son las siguientes: el descubrimiento de servicios y el balanceo de carga. Como cada microservicio puede tener múltiples contenedores ejecutándose a la vez por alguna demanda de tráfico, Kubernetes se encarga de recibir todo ese tráfico y lo distribuye lo más equitativamente posible entre los contenedores para evitar una sobresaturación de alguno de ellos. En Kubernetes, cada uno de sus componentes son descartables, es decir, no depende directamente de alguno de sus componentes, por lo que el almacenamiento es externo. Lo único que se le tiene que hacer es indicar cuáles son las opciones de almacenamiento para el clúster de Kubernetes, y Kubernetes se encarga de orquestarlos o decidir dónde almacenar la información en base a las opciones que le indicamos. También tiene un despliegue inteligente de contenedores, es decir, tiene varios posibles lugares para poder desplegar contenedores. Ya veremos más adelante que en realidad no desplegamos los contenedores, sino que pods, pero por motivos de explicación diremos que son contenedores. Entonces tiene varios lugares para desplegar los contenedores, evalúa cuál es la utilización de cada uno de esos lugares para desplegar contenedores y decide cuál es la mejor opción para poder desplegar ese contenedor. A eso se refiere con despliegue inteligente de contenedores. También permite definir chequeos de estado, de manera que se definen ciertos parámetros para algunos contenedores, y si alguno de los contenedores no cumple con esos parámetros, se toma como no sano. De manera que también, utilizando la opción de self-healing, se puede dar de baja ese contenedor que no pasa con los parámetros definidos y se levanta uno nuevo que se espera que tenga o que cumpla con los parámetros que se definieron. También permite el manejo de secretos para información sensible, tal como tokens de autenticación, contraseñas, etcétera, etcétera. También permite el manejo de configuraciones para todos aquellos datos que pueden cambiar en ejecución. Algunas de las características que valen la pena mencionar de Kubernetes es que es una plataforma open source, es decir, es gratuita y es independiente a los proveedores de servicio de la nube, eliminando a cualquier dependencia hacia estos proveedores. Sirve para el manejo de cargas de trabajo containerizadas y servicios. Más adelante hablaremos acerca de estos servicios. Es portable, puede funcionar perfectamente en cualquiera de los proveedores de servicio de la nube y es extensible. Se van agregando los componentes según se vayan necesitando. También ofrece una configuración declarativa, de manera que se declaran o se le indica qué es lo que se necesita. Ya Kubernetes se encarga de decidir dónde y cómo desplegar lo que nosotros le indicamos. También permite la automatización. Al poder definir los componentes como código, puede entrar fácilmente en algún pipeline de automatización. A continuación vamos a hablar un poco acerca de la arquitectura de un clúster de Kubernetes. Podemos ver en la imagen de la derecha lo que es un clúster. Este es un clúster bien abstracto, faltan varios elementos, pero sí sirve para la explicación de este momento. Entonces, en un clúster tenemos varios nodos worker, nodos trabajadores, se les denomina de diferente forma, pero al final son nodos. Entonces tenemos varios nodos. Hay que hacer una aclaración: en un nodo no corre un contenedor, sino que corre un pod, y dentro del pod corre un contenedor. Esto se debe a que, en un principio, para hacer posible la orquestación de contenedores, habría que modificar los contenedores en sí, por lo que mejor se diseñó una abstracción a esos contenedores denominado pod, donde el pod ya tiene los elementos o las herramientas necesarias para la orquestación y no se modifican los contenedores. Dentro de un pod van a correr uno o más contenedores. Normalmente es solamente un contenedor, pero ya hablaremos de eso en su momento. Entonces, dentro de un nodo van a correr varios pods y dentro de un pod corren varios contenedores. Estos nodos o nodos worker tienen tres servicios principales ejecutándose. Uno de ellos es el kubelet, el otro es el kubeproxy y el otro es el container runtime. Además de los nodos worker, también existen el control plane. Algunos le llaman nodo maestro, pero ya veremos más adelante o hablaremos por qué no es correcto llamarlo nodo maestro. Sin embargo, en algunas referencias bibliográficas
lo llaman sin hacer distinción, nodos maestro o control plane. Pero principalmente, tanto en el control plane hay 4 servicios. El primero es el API server, el segundo es el scheduler, el tercero es el controller y el etcd. Entremos un poco más a detalle de la arquitectura de un clúster de Kubernetes. Entonces podemos ver en este diagrama que tenemos en el clúster los worker nodes del lado derecho. Entonces tenemos en este caso 3 worker nodes. Cada worker node tiene los servicios que mencionamos antes. Tiene el kubelet, el kubeproxy y el container runtime. Sobre el container runtime corren directamente los pods, que son la abstracción de contenedores que había mencionado antes. Entonces, ¿qué es lo que hace cada uno de esos servicios? Número 1, el kubelet tiene 2 tareas. Verificar el estado de los pods o crear un nuevo pod. El kubeproxy sirve para decidir a dónde enviar una solicitud. Supongamos que el pod verde necesita comunicarse con uno de los pod amarillos. Existen 3 opciones para comunicarse. 3 alternativas. El pod de su mismo nodo, el pod del nodo 2 o el pod del nodo 3. Entonces el pod verde le envía la solicitud al kubeproxy y el kubeproxy va a decidir a qué nodo le conviene más. En este caso le conviene más al nodo amarillo de su mismo nodo. Esto es posible gracias al kubeproxy. Y tenemos el container runtime, que es el que va a permitir crear los contenedores dentro de cada pod. Un pod puede tener uno o más contenedores. Es importante mencionar también de que el container runtime puede ser cualquiera. Hay diferentes alternativas a Docker, diferentes proveedores que ofrecen su propio container runtime, como RKT es uno de las alternativas más fuertes, o Docker en sí. Docker es la que viene por defecto y es la más utilizada, pero sí puede cambiarse ese container runtime. Es importante saber eso, entonces no está ligado directamente a Docker. Y eso sería los componentes del worker node. Hablemos un poco más a detalle de qué es lo que sucede en el control plane. El control plane, en este caso tenemos solamente un control plane. Tenemos 4 elementos o 4 servicios ejecutándose: el API server, el scheduler, el controller y el etcd. Nosotros como usuarios nos vamos a poder comunicar al control plane o al clúster a través de una interfaz de usuario o una interfaz de línea de comandos. Entonces, con cualquiera de estas dos opciones nos vamos a comunicar con el API server, que es nuestro único punto de entrada hacia el clúster. Nada más. Entonces, nosotros le indicamos qué queremos hacer al API server. El API server valida de que lo que queramos hacer es posible con Kubernetes. Y de ahí empieza la orquestación. Supongamos algo, que a través de una línea de comandos, utilizando kubectl, lo vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros con una línea de comandos le indicamos que queremos crear un pod. El API server recibe la solicitud, valida que sí es posible crear objetos de tipo pod. Entonces, una vez de que lo validó, se le indica al scheduler. El scheduler lo que hace es ir a cada uno de los nodos y verificar cuál es el porcentaje de uso de cada uno de los worker nodes. Entonces, supongamos que el primer nodo tiene el 20% de uso, segundo 40% y el tercero 60%. En esas 3 opciones, el que mejor puede almacenar el pod o el que tiene menos recursos utilizándose es el primer nodo. Entonces, lo que va a hacer el scheduler es que va a evaluar, y como encuentra que el primer nodo es el que sí puede almacenar el pod, se lo va a indicar a kubelet. Kubelet recibe la instrucción y crea el pod dentro de este nodo. Entonces crea el pod que nosotros le indicamos. Y para eso sirve el scheduler. El controller es un proceso que se va a ir ejecutando para verificar los posibles cambios que existan en el clúster. Por ejemplo, aquí este nodo tiene que correr 3. El segundo nodo tiene que correr 3 pods. Por alguna razón, el pod verde falla. Entonces el controller va preguntándole a cada kubelet cómo están sus pods. Entonces va con el primero, todo bien. Va con el segundo, se da cuenta que el tercer pod falló. Alguno de esos pods falló. Entonces se lo indica al kubelet. El kubelet se lo indica al controller. Y el controller se lo manda al scheduler para que levante ese pod que falta. No necesariamente lo va a instalar o va a lanzar ese pod en el mismo nodo. Puede lanzarlo en cualquiera de los nodos dependiendo de cuál está usando los menos recursos posibles o cuál le conviene más. Entonces, para eso sirve el API server, el scheduler y el controller. El etcd, ese es el cerebro de todo el clúster.
Entonces en el etcd se guarda toda la información. No hay una base de datos, sino que este es un almacenamiento de llave valor. No existe otra base de datos, sino que solamente en el etcd se guarda el estado de cada uno de los componentes del clúster. El etcd sabe cuántos nodos tiene, sabe también cuántos pods se están ejecutando, todo se almacena en el etcd, razón por la cual normalmente este nodo o esta máquina donde se está ejecutando el API server, el scheduler y el controller y el etcd se replican varias veces, mínimo 3 veces se replican para no perder esta información, porque si se pierde el etcd, se pierde el control del clúster, entonces pueden estar ejecutándose los worker node, pero de ninguna manera vamos a poder comunicarnos con ellos porque perdimos el nodo maestro, razón por la cual algunas personas no le llaman nodo maestro, sino que le llaman control plane. En este caso sí le podemos llamar nodo maestro porque solo tenemos un nodo, pero normalmente este nodo se va a replicar, por lo cual se llama a ese conjunto de replicación control plane. Pero esa es la razón principal del etcd, almacenar en llave valor el estado de cada uno de los componentes del clúster. Algunas observaciones importantes en la arquitectura de un clúster de Kubernetes es que un nodo puede ser una máquina virtual o una máquina física. Y normalmente en un clúster se tienen múltiples nodos worker. Solamente en entornos de aprendizaje o con recursos limitados se trabajaría con un nodo, porque si no pierde la funcionalidad de la orquestación, que es la alta disponibilidad y el escalamiento. Algunos casos de éxito podemos ver a Spotify. En la página oficial de Kubernetes está el caso de éxito por si les genera más curiosidad. Lo que sucedió con Spotify es que Spotify, como todos sabremos, es una empresa que permite escuchar música bajo demanda de streaming. Entonces, Spotify desde su inicio adoptó la containerización, utilizó Dockers, pero como necesitaba varios Docker para funcionar, diseñó un tipo de orquestador de contenedores llamado Helios, y ese orquestador de contenedores era homemade, es decir, ellos lo hicieron, hecho en casa, ellos lo hicieron y ellos lo estaban manteniendo, pero hasta cierto punto se dieron cuenta que poner a un grupo de trabajo para desarrollar de una manera muy lenta nuevos elementos o nuevas características para Helios era totalmente impráctico, razón por la cual mejor decidieron por una herramienta que ya haya sido probada, que ya llevara tiempo en el mercado y que sea completamente funcional, y se decidieron por Kubernetes. Y según ellos cuentan, ese cambio de Helios a Kubernetes no les costó porque Kubernetes tiene un largo número de opciones o características para poder utilizarlas en su clúster, razón por la cual se dio el cambio suavemente sin generar muchos problemas. Otra de las opciones o otro de los casos de éxito que Kubernetes menciona es de AppDirect. AppDirect es una aplicación para comercio electrónico. Lo que sucedía con AppDirect es que ellos tenían una infraestructura de tipo monolítica que funcionaba en Tomcat. Entonces, principalmente ellos tenían varios grupos de trabajo trabajando en varias funcionalidades, pero cuando alguno de estos grupos de trabajo quería desplegar o integrar algún cambio, tenía el problema de un cuello de botella, de que no podía integrar el nuevo cambio, sino hasta que el otro grupo que estaba trabajando con un componente crucial lo integrara antes. Entonces, ese problema fue el que no les permitió, ese problema fue el que ellos querían solucionar, perdón. Entonces, se decidieron por utilizar una arquitectura orientada a microservicios y llegaron a tener un alto número de microservicios, razón por la cual necesitaban un orquestador y utilizaron Kubernetes. Ellos comentan de que Kubernetes les funcionó a la perfección y les ayudó ahora a mejorar su proceso de desarrollo, porque ahora pueden desplegar nuevas funcionalidades en menor tiempo sin ningún problema. Ahora me gustaría dar mi opinión personal de por qué considero que es importante aprender herramientas como lo son Docker y Kubernetes. He estado leyendo y documentándome para poder respaldar mi tesis y he encontrado un gran número de artículos científicos que coinciden en lo mismo. Número 1. Vivimos en una actualidad donde todos los dispositivos están conectados a Internet, razón por la cual las empresas
tienen que asegurarse no solamente de que sus programas funcionen, sino que puedan responder la mayor parte del tiempo y a toda la cantidad de tráfico que les pueda llegar, siendo estos términos alta disponibilidad y escalabilidad, por lo que las empresas están optando mejor por utilizar soluciones cloud que puedan cubrir esas necesidades que tienen. Número 2. La cultura DevOps cada vez está ganando más terreno porque ofrece el generar más valor en menor tiempo, y esto lo logra gracias al uso de herramientas de automatización. El uso de herramientas de automatización hace posible el Continuous Integration, Continuous Delivery y el Continuous Deployment. Existe un gran número de herramientas de automatización, entre esas están Docker y Kubernetes. Por lo que, según mi opinión personal, todo se está moviendo a la nube y al uso de herramientas de automatización, por lo cual es indispensable que los egresados de la Escuela de Ciencias y Sistemas de la Universidad de San Carlos conozcan estos temas para poder afrontar el ambiente laboral o el mundo laboral que les espera. Gracias por acompañarme, te espero en el próximo video.